Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión de su módulo Mercado Laboral y Aspectos Legales. Les saluda Luis Gerardo Bravo y les estaré acompañando en esta sesión. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Bienvenidos. Hello, hola, un gusto a todos. Mi nombre es Shira Thomas y nuevamente tengo el placer de poder acompañarles en el desarrollo de esta segunda sesión del módulo 2. Igual que en la sesión 1 tenemos la meta de seguir analizando el marco legal para la inclusión y promoción de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para ello estaremos viendo el siguiente contenido. Iniciaremos entonces con la introducción y daremos respuesta a la pregunta ¿por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? Seguiremos con el punto de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, veremos sus derechos fundamentales y terminaremos entonces compartiéndoles a detalle los recursos con los que cuentan en esta sesión número 2. Entonces, si ustedes están listos, nosotros también. Iniciemos ahorita con la introducción. Si ustedes se recuerdan, el tema de este módulo enfatiza aspectos legales, pero también derechos fundamentales de personas con discapacidad. Y la realidad es que las personas con discapacidad se enfrentan a la discriminación. Esta discriminación termina siendo una barrera que restringe su participación activa en la sociedad y también su participación en igualdad de condiciones. Ahora bien, ¿qué es discriminación? Discriminación es seleccionar excluyendo. Significa dar trato de inferioridad a un sector, a un grupo, y además niega la igualdad de trato. A veces la discriminación se hace verbal, pero otras veces no es verbal, sin embargo, todavía es tangible. Algunos ejemplos son claros. Les doy algunos ejemplos. Fíjense que tenemos transportes públicos, sin embargo, a pesar de que es público, algunas personas no pueden acceder a ella porque no están equipadas para que personas que están en silla de ruedas puedan entrar a este transporte. Tenemos instituciones, tenemos universidades, tenemos oficinas, alcaldías, que a pesar de que están abiertos para todos y todas, debido a que algunas personas presentan X o Y tipo de discapacidad, se les hace difícil o complejo el poder accesar a lugares en donde ellos hacen valer sus derechos. Sigamos con la introducción. Es así que me gustaría compartir con ustedes algunas cifras. ¿Sabían ustedes que hay 650 millones de personas en el mundo que sufren discapacidad? Ellos son entre el 10 y el 15% de la población del mundo. Ahora los datos de Nicaragua. En Nicaragua no hay 1,000, no hay 10,000, hay 130,000 personas que poseen discapacidad. ¿Cuál es la realidad? Hay un número desproporcionado de personas con discapacidad que viven en países en desarrollo, en países como el nuestro, y en situación de pobreza. Si se les permite la inclusión, si se les hace valer las leyes, podemos hacer un cambio en esta realidad. Muy bien, habiendo conocido de estas realidades, ¿verdad? Surge la interrogante, ¿por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? Y realmente los instrumentos jurídicos internacionales siempre abocan a la igualdad, a que todos somos iguales ante la ley, a que todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, el tema de las personas con discapacidad siempre ha sido algo muy difícil de lograr, de alcanzar, siempre ha sido un reto. Es por ello que se crea esta convención que es muy especial porque aborda las realidades de las personas con discapacidad. Este instrumento internacional busca cómo hacer profundos cambios en las políticas y en las leyes, tanto nacionales como internacionales, para que se vea a la persona con discapacidad como un sujeto activo, que tiene derechos, que debe de tener oportunidades. Entonces, esta declaración, este instrumento jurídico, lo que busca es eso, igualdad. Esa es la palabra, ese es el término que está empujando esta convención internacional. La igualdad de oportunidades para todas las personas, y en este caso hablamos de las personas con discapacidad. Entonces, esta convención, ¿verdad?, ofrece estándares sobre derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales con las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que una persona que no tiene ningún impedimento físico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca, que haya una integración. Ya mencionó Shira que son 650 millones de personas en el mundo. Entonces, el tema es cómo estas personas también contribuyen, también se sienten completamente realizados dentro de su sociedad, que son parte integral y que son parte fundamental para el desarrollo de su país, para el desarrollo de su comunidad y de su familia, desde luego. Muchas gracias, Luis Gerardo. Continuemos entonces en algunos principios generales de la Convención. Voy a leer textualmente cuáles son estos artículos. En la Convención, el artículo 1 dice que el propósito es promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales por todas o para todas las personas con discapacidad. El artículo 3 tiene que su principio general es la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. El artículo 5, que trata de igualdad y no discriminación. Dentro de la Constitución Política están los artículos 27 y 5, que dice lo siguiente, que todas las personas son iguales ante la ley, y el número 5, que el respeto e igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Si ustedes se fijaron, aquí estamos hablando de derechos básicos, derecho de participación, derecho de inclusión, derecho de la no discriminación, derecho a ser iguales que todos los demás. Y lo que me llama la atención es de que si fue necesario hacer una convención, si fue necesario entonces incluirlo dentro de la Constitución Política, significa que un deber o un derecho de las personas de vivir una vida cotidiana normal no está siendo cumplida. Y ha sido necesario entonces escribirlo y publicarlo a través de un medio para la promoción, pero también para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Es importante conocer de estos derechos. Es importante uno leer todo este marco jurídico que tiene que ver con las personas con discapacidad. Y entre los derechos fundamentales que habla la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, uno de ellos es el derecho a la vida. Todas las personas nacemos libres, dicen ahora los instrumentos jurídicos, y por lo tanto tenemos derecho a la vida también. Vivir en una forma independiente, ¿qué significa? Que una persona con discapacidad se le deben de proveer los mecanismos y los recursos, invertirse para que una persona pueda desplazarse libremente. Ya tuvimos el ejemplo del autobús, donde una persona con discapacidad hoy por hoy en Nicaragua es muy difícil, una persona que anda en silla de ruedas poderse transportar. Entonces, significa que todavía tenemos que seguir luchando, incidiendo para que las personas puedan movilizarse libremente. Igualdad ante la ley, capacidad jurídica. Es importante esto, tener una capacidad jurídica, la capacidad de poder establecer, por ejemplo, un contrato, poder suscribir un contrato independientemente de la condición como está. Si tenés alguna imposibilidad para ver, entonces deben de buscarse los mecanismos para elaborar un contrato y que la persona no vidente también conozca de esta y se somete a este contrato. Acceso a la justicia, poder reclamar los derechos, poder también obligarse, poder servir de poder ser parte del sistema jurídico actual. Derecho a la educación, ya lo hemos hablado, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas. Por lo tanto, nuestros sistemas educativos deben de ir siempre transformándose, buscando y generando oportunidades para las personas con discapacidad, independientemente su condición, tanto física, económica como emocional. Los derechos a la salud, todas las personas tienen los derechos a la salud. Y por lo tanto también el sistema de salud debe de tener siempre en cuenta a las personas con discapacidad para que este derecho realmente se cumpla y que no solamente queda establecido en los marcos jurídicos. Y el trabajo al trabajo y al empleo es un derecho fundamental
ya está establecido en los instrumentos internacionales y nacionales también, que están empujando para que las empresas, tanto privadas como públicas, puedan permitir a estas personas, no solamente con el cambio de infraestructura, sino que sus sistemas también se adecúen para que las personas con discapacidad puedan accesar a la información, puedan aplicar también, pueden estar en constante comunicación. Gracias, Luis Gerardo. Escuchándote me han nacido 3 preguntas y creo que las respuestas van a ayudar bastante a los que nos están oyendo en esta sesión número 2. La pregunta 1 está relacionada al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad. Te consulto, ¿alguna empresa o institución es exenta de cumplir con este artículo de la Convención? Realmente no. Las leyes tienen un principio que es de generalidad. Todos y todas deben estar sometidos al imperio de la ley. Eso significa entonces que las empresas, instituciones, cualquier tipo de negocio debe de cumplir con lo que establece esta convención internacional y que también es recogida en nuestra legislación nacional y que se ha adecuado para que las personas con discapacidad tengan iguales oportunidades. Por lo tanto, las empresas están obligadas a cumplir con este mandato. Ahora bien, en materia de justicia, ¿puede ser tomado como testigo una persona con discapacidad para reclamar ante un juez? Sí, efectivamente, como se mencionó y por eso hablamos, ¿verdad?, de esta convención. Hay mucho más artículos que le invitamos a que lean la convención, pero específicamente este derecho a la justicia, derecho a ser oído, derecho a reclamar y, ¿por qué no?, también derecho a ser parte como testigo. Y en este testigo puede ser un ejemplo que una persona con una discapacidad auditiva haya visto la comisión de un delito, entonces pueda llegar al sistema judicial y poder ser testigo para que se aclare el hecho. Para ello, ya sea el Ministerio Público o todo el Poder Judicial, debe de crear las condiciones para que esta persona pueda prestar su debido testimonio. Gracias. Ahora sí te tengo una última pregunta. ¿Qué sucede si dentro de una empresa, institución existieran unas normas o políticas que contradigan estos artículos? Generalmente, bueno, de hecho existe un principio en la ley que dice que ley posterior deroga a la ley anterior, siempre y cuando sea de la misma materia, ¿verdad? Y entonces eso significa que si en una empresa, institución, ¿verdad?, u organismo existen normativas para contratar personal, por ejemplo, y que contravengan los principios de estas normativas, entonces esta debería ser derogada o en su defecto modificada para que tenga apertura a las personas con discapacidad. Hemos llegado al final de esta sesión. Sin embargo, queremos aprovechar para compartirles todos estos materiales. Tenemos 2 videos sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estos videos les van a ayudar a comprender más la importancia de este instrumento que esperamos que ustedes se apropien mucho. Igual le compartimos las lecturas, esta presentación en PowerPoint y la guía de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el detalle que hay en esta guía de trabajo? Les va a tocar identificar 5 de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y aparte de identificarlas, tienen que explicar la importancia que tiene cada una. Como nota aclaratoria, se les informa entonces que ustedes pueden presentar este trabajo por escrito o si desean, mándenle un audio al facilitador, a Luis Gerardo Bravo. De parte de mi persona, agradecerles mucho por su atención y espero, ¿verdad?, que hayan entendido la temática. Sin embargo, sí, todavía hay algo que complementar. Creo que los documentos que se les están mandando adjuntos aportará a un mayor aprendizaje. Bueno, por mi parte también quiero agradecerles que nos han acompañado en esta sesión, a todo el equipo también, y cualquier duda, como se ha mencionado, pueden contactarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Yes. Te agradecemos mucho tu participación y atención y esperamos que nos acompañes en la siguiente sesión.
Hasta luego.